Soy Andrew Ryan y tengo una pregunta que hacerte. ¿Acaso un hombre no tiene derecho al sudor de su propia frente? Racionalismo. Durante la Edad Moderna de Occidente, más específicamente en Europa por los siglos XVII y XVIII, surgió un movimiento filosófico que sostenía que la razón era el principal o único mecanismo del ser humano para adquirir conocimiento. Este movimiento fue el racionalismo, fundado por René Descartes. Él era un pensador y filósofo francés, admirador de la geometría y las matemáticas, quien pensaba que toda forma filosófica debe de seguir un modelo matemático. Descartes aspiraba a que la filosofía se convirtiera en una disciplina científica con un método, ya que, desde su punto de vista, solo mediante la razón se podían hallar ciertas verdades universales. De hecho, en su libro Discurso del Método, propuso 4 reglas para toda investigación filosófica. Evidencia. Solo es verdadero lo que no causa dudas al pensamiento. Análisis. Entender algo reduciéndolo a sus partes constitutivas. Deducción. Encontrar las verdades complejas a partir de las simples ya conocidas. Comprobación. Asegurarse de que lo conocido mediante la razón sigue estas 4 reglas establecidas. El movimiento racionalismo se caracteriza por sostener la razón y el pensamiento como fuente de todo conocimiento, debido a que los sentidos pueden ser engañados y por ende no son confiables. Postular que el conocimiento humano proviene de su capacidad para razonar y la cual era limitada, siendo la que hace posible el progreso. Creer en el innatismo, es decir, que el espíritu humano existen ideas preconcebidas o nacidas con él. Utilizar métodos lógico-deductivos para explicar los razonamientos empíricos y confirmarlos cuando fuera posible. Tener fundamentación laica y a veces antirreligiosa. Sus principales defensores y representantes provenían de Francia, Alemania y otros países de Europa continental, entre los cuales se encuentran Blaise Pascal, quien contribuyó teóricamente con todas las ciencias, como las ciencias naturales e historia natural. Además, fue un pionero en la construcción de las calculadoras mecánicas. Baruch Spinoza, considerado uno de los grandes racionalistas del siglo XVII, cuyas obras fueron hostigadas por el catolicismo y olvidadas hasta que fueron redescubiertas en el siglo XIX. De hecho, filósofos como Hegel y Schelling lo proclaman como el padre del pensamiento moderno. Gottlieb Leibniz fue uno de los grandes pensadores del siglo XVII y al que se le confiere el título de último genio universal, realizando aportes a las matemáticas, política, filosofía y otras áreas. Se puede utilizar el racionalismo para realizar cálculos y explicar fenómenos y situaciones que ocurren comúnmente. El racionalismo también tiene algunas similitudes con el humanismo, debido a que ambos consideran la razón como único camino verdadero hacia la verdad, además del alejamiento de la religión en sus procedimientos, pues los dos se enfocaban en el ser humano, no en Dios. De cierto modo, podremos relacionar al racionalismo con el conocimiento a priori, ya que este segundo refiere a todo aquel conocimiento adquirido independiente de la experiencia y que es obtenido mediante la deducción, yendo de objetos grandes a sus partes más pequeñas. Incluso, tiene todo el sentido del mundo que el conocimiento a priori esté relacionado con el racionalismo, ya que, como se vio antes, según Descartes, la razón es una facultad independiente de la experiencia, que está ligada al conocimiento innato, es decir, un conocimiento a priori, donde se limita un juicio puramente analítico. Ahora bien, gracias a Immanuel Kant, un filósofo y científico de la Ilustración, y a su obra Críticas de la razón pura, se obtienen 2 tipos de juicios. Juicios a priori. Se basan en el ejercicio de la razón pura y no en la experiencia. Juicios sintéticos a priori, donde se puede extender la información a partir de la establecida en un principio, pero fundamentándose en la razón. Por ejemplo, supongamos que están unos amigos y tú hablando sobre cómo no hay peligro alguno en ir a una fiesta ustedes solos. Platican que se cuidarán entre ustedes, que no tomarán tanto y que van a ser responsables en lo que van a hacer. Teóricamente y a priori, todo suena bien, pero uno nunca sabe si algo va a salir mal o fuera de lo planeado, como que un amigo tuyo vomite en media fiesta, que rompa una cama elástica, que se agarren a golpes con alguien, que choquen el carro de Alexis, en fin, cosas imprevistas y que no hay forma de saberlas. Ahora bien, debe haber un villano para que exista el héroe, un antagonista al protagonista, una enchilada verde a la enchilada roja. De tal forma que, para el racionalismo, existiera el empirismo. Este surge en Europa por los siglos XVII y XVIII, específicamente en Reino Unido.
A comparación del racionalismo, el empirismo consideraba que la experiencia era la vía correcta para alcanzar el conocimiento y determinar si algo era válido o no. Los empíricos no estaban solos, pues también los acompañaban los escépticos, pertenecientes al escepticismo. Este movimiento hacía que se dudara de todo, incluso de aquello de lo que no se podía estar 100% seguro. Estos dos movimientos se entrelazaban porque ambos tenían en común la duda, haciendo que solo la experiencia y sometimiento lograra validar el conocimiento para ellos. Estos aplicaban la misma que tus amigos cuando te le quieres declarar a alguien. Te dicen, hazlo, a ver qué puede pasar, ¿no? Cuando claramente no tienes ninguna oportunidad, pero te dicen, lo peor es que te diga que no. Terminas aceptando y ella te dice, no quiero nada contigo, feo de... Pero lo bueno es que ya confirmaron un conocimiento, que eres feo. Esto es algo que también se puede apreciar en los conocimientos a posteriori, aquel que se adquiere a través de la experiencia y de los hechos, el cual, curiosamente, utiliza el método inductivo, uno opuesto al racionalismo y a los conocimientos a priori. Como cuando tu maestro acusa a tus compañeros de haberse copiado entre ellos, pero todos les responden opuestamente y pareciera que nadie se copió a nadie. Pasando a otro tema, entre las personas que defendían y profesaban el empirismo se encuentra Francis Bacon, figura importante en el materialismo y la ciencia experimental, considerado precursor del empirismo. Fue quien elaboró el método empírico y desarrolló el método inductivo, así que a este le debemos que haya una secuela en esta película llamada Racionalismo, una nueva esperanza, y crear empirismo, la duda contraataca. Bacon sostenía que los sentidos son la fuente de conocimiento y fue el primero que con mayor rigor elaboró el método inductivo de conocimiento en la ciencia. John Locke, padre del liberalismo clásico, se influyó e inspiró en las obras de Bacon como De la Dignificación y Progreso de la Ciencia, en 1623. Locke escribió una réplica a Descartes con Ensayo sobre el entendimiento humano, en 1689, aunque un poquito tarde la verdad, porque el pobre René había muerto casi 40 años antes, no pudo ni defenderse el pobre. Bueno, en su ensayo proponía que la mente del ser humano era una tabula rasa, es decir, que viene vacía, sin contenido, como cuando te venden un disco en un mercado, pero viene vacío, hasta rayado y lo metes al congelador para ver si ayuda, pues lo mismo. Bueno, como la mente viene en blanco, es a través de la experiencia y el conocimiento a posteriori que se va imprimiendo el conocimiento en el cerebro. David Hume reduce a través de sus ensayos Tratado de la Naturaleza Humana en 1739 e Investigación sobre el Entendimiento Humano en 1748 que todos los conocimientos son impresiones o ideas y de estas surgen dos verdades, las verdades de hechos y la relación de ideas. El empirismo, entonces, tiene características como utilizar el método inductivo para poder investigar, para seguirle la contra al racionalismo. Este método va de lo particular a lo general, observando, analizando y teorizando. Lo mismo que haces cuando ves que tus papás últimamente han estado muy cariñosos contigo, pero no sabes por qué, y empiezan a pintar tu cuarto y traer nuevos muebles. Considerar que el conocimiento es subjetivo y que no hay ideas innatas o preconcebidas, haciendo que tengamos que progresar en este juego de mundo abierto llamado vida, sabiendo nuestros puntos de habilidad hasta llegar al nivel máximo que es la muerte. Afirmar que la capacidad humana de obtener conocimientos es limitada, porque Diosito es demasiado codo como para pagar un procesador Ryzen 9 y una gráfica Nvidia 3090. Decir que, como los humanos tienen una capacidad limitada, la verdad no es absoluta. Como cuando tu novio te dice que Juan Mecánico es solo un amigo suyo, pero su último mensaje dice mi amor. Conservarse ateo. Es lo único en lo que coinciden, como que nadie por estos tiempos quiere a Dios. Gracias al empirismo se dio pie al surgimiento del pensamiento científico y del método científico como tal, lo cual tuvo un papel importante en el pensamiento empírico moderno. Finalmente, tanto el racionalismo como el empirismo provienen del mismo lugar, del escepticismo. Ambos podían estar en lo correcto e incorrecto, por tanto hay conocimiento que se puede obtener a través de la razón como el que solo se puede obtener a través de la experiencia, pero se puede encontrar un justo medio, un lugar donde no es necesario excluir a uno para que exista el otro, sino un lugar donde pueden coexistir los dos y complementarse. Por ejemplo, los conocimientos a priori y a posteriori son un proceso, donde primero se puede tratar de aprender algo por la razón y luego ponerlo a prueba con la experiencia, o al revés, primero experimentarlo y después razonarlo. No tiene que necesariamente entrar en un conflicto, puede ser una alianza donde cada uno aporta su parte sin querer ser el único. Dirección, Enrique Segoviano.